Hola chicos, vamos a ver hoy cómo resolver un triángulo cualquiera. Lo primero que tengo que hacer es nombrar adecuadamente los vértices y lados del triángulo. Ya sabéis, los vértices se nombran con letras A mayúsculas y este A con el simbolito circunflejo lo que indica es que es el ángulo A, ángulo B, ángulo C, y los lados se nombran con la misma letra pero en minúsculas y están enfrente uno del otro, es decir, el ángulo A tiene enfrente el lado A. Bueno, para resolver triángulos tengo dos grandes herramientas. La primera es el teorema del seno y después tenemos el teorema del coseno. Con estas dos herramientas podemos resolver prácticamente cualquier triángulo. Empecemos con el teorema del seno. El teorema del seno lo que dice es lo siguiente, que A partido el seno de A es igual a B partido el seno de B, que es igual a C partido el seno de C. Es decir, yo de un triángulo en el que conozco varios elementos puedo plantear estas relaciones y obtener pues lo que vaya necesitando. ¿En qué triángulos puedo utilizar o en qué condiciones puedo utilizar el teorema del seno? Bueno, pues es importante que debo tener o bien dos ángulos y un lado, ¿vale? Con dos ángulos automáticamente tengo el tercero, es decir, tengo los ángulos y tengo un lado, o bien tengo lado, lado, ángulo o ángulo, lado, lado. Es importante el orden de estas siglas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo digo que tengo dos lados y un ángulo, ¿vale? Estos serían dos lados más un ángulo y aquí voy a poner la coletilla a opuesto. ¿Por qué? Porque necesito que si este es mi triángulo y yo conozco dos lados, los voy a poner sobre ellos en negro, por ejemplo, este lado y este lado, yo necesito conocer o bien este ángulo de aquí o si tengo o bien este de aquí. ¿Vale? Suponiendo que tengamos dos lados consecutivos. Bueno, todos los dos lados de un triángulo siempre son consecutivos, ¿vale? Es decir, yo tengo bien el ángulo A y el lado A o bien el ángulo B y el lado B, ¿vale? O evidentemente podría tener otra combinación, pero siempre es importante que para poder trabajar con el teorema del seno siempre tenga un lado y un ángulo enfrente, ¿vale? Estos dos datos son necesarios que estén. Bueno, veamos cómo se puede aplicar el teorema del seno con un ejemplo. Nos dan, por ejemplo, un triángulo ABC y nos dan los siguientes datos. Nos dan alfa, A y B. Bueno, alfa ya sabemos que si este es el vértice A, pues este es el ángulo alfa, que será de 105,36 grados. Además me dan el lado A, es decir, el que está enfrente, 8, y el lado B, pues si este es la B y este es el C, este de aquí es el lado B, que mide 3 centímetros. Y me falta por conocer C. Bien, lo que vamos a hacer es plantear el teorema del seno. El teorema del seno, recordad que dice que A partido el seno de A será igual a B partido el seno de B igual a C partido el seno de C. Bueno, pongo los circunflejos aquí. Bien, como tenemos un ángulo y el lado que está enfrente, podemos aplicar el teorema del seno sin ningún problema. Veamos entonces cómo quedaría esto. A, que es 8, partido el seno de 105,36 será igual a B, que es 3, partido el seno de B. Y será igual a C, partido el seno de C. Bien, actualmente con este lado aún no podemos hacer nada, pero con esta parte de aquí, ¿vale? Que señalo aquí, sí podemos despejar el seno de B. El seno de B será, por lo tanto,
3 por el seno de 105,36 partido 8. Y esto pues nos lo da la calculadora. Podemos calcularlo sin mayor problema. Haríamos 3 por el seno de 105,36. Recordad tener siempre esto en grados, partido 8. 3 por el seno de 105,36 partido 8. Esto da 0,3616. Ahora bien, esto es el seno de B. B, por lo tanto, el ángulo B será el arco seno de 0,3616. Y una vez que yo hago el arco seno, me da que el ángulo, uno de los ángulos posibles, es 21,1988. ¿Por qué digo uno de los ángulos posibles? Porque si recordáis, en la circunferencia, aquí teníamos coseno positivo, seno positivo, coseno negativo, seno positivo. Es decir, con el mismo seno positivo, que nos da aquí, tenemos dos ángulos. Este es nuestro ángulo alfa y este de aquí es 180 menos alfa. La calculadora siempre nos va a dar por defecto este de aquí. Pero tenemos que comprobar que tendríamos otra posibilidad, que con la otra posibilidad veamos qué está ocurriendo, ¿vale? Si nosotros ponemos 180 menos 21,1988, el otro ángulo con el mismo seno sería 158,80 grados. Este ángulo lo puedo descartar directamente. ¿Por qué? Porque además del teorema del seno y del coseno sabemos que la suma de alfa más b más c, de los tres ángulos, debe ser 180. Y desde luego, si nosotros sumamos 105 y 158, nos pasamos de 180. Por lo tanto, esta otra solución que nos da siempre el seno de b, tenemos que descartarla. Podría suceder que nos dieran dos soluciones válidas y tendríamos que desdoblar el problema. Bueno, ya hemos calculado el ángulo B. Hemos visto que la otra opción no es válida y por lo tanto nos quedamos solamente con una. Para calcular el tercer ángulo, C, pues simplemente tengo que a 180 restarle el ángulo A y restarle el ángulo B. Vamos, por lo tanto, a 180 le resto 105,36 y le resto 21,1988. Nos da, por lo tanto, que C, el ángulo C, es 53,4412. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Bueno, pues que una vez que yo he calculado el ángulo A y el ángulo B, tengo ya, por así decirlo, libre el ángulo C. O sea, esta parte de aquí abajo ya la puedo calcular. Ya puedo calcular el seno de 53. Y por lo tanto voy a borrar esta zona de aquí para que me quepa. Es que me ha quedado el ejercicio un poco aperturadillo, pero bueno. Una vez que yo tengo esto, aquí ya el seno de beta, ya he calculado cuánto vale beta y cuánto vale B y cuánto vale C, con lo cual esto será el seno de... Era 21, se me ha borrado. 21, no sé qué. Y esto es el seno de 53,44. Voy a calcularlo otra vez para hacerlo bien. 21, no tengo la calculadora, menos mal. 19. ¿Vale? Bien. Con lo cual ya solo necesito calcular C. Y calculo C utilizando cualquiera de las dos principales, o esta o esta. Yo calcularía siempre con el dato que me dan, por si acaso me he equivocado en este, no equivocarme. Con lo cual C será 8 por el seno de 53,44 partido el seno de 105,36. 8 por el seno de 53,44. 8 por el seno de 53,44
partido el seno de 105,36. Nos da que C vale 6,66 centímetros. Otro de los casos en los que podemos usar el teorema del seno es cuando nos dan dos ángulos y un lado. Lo primero que voy a hacer va a ser calcular el tercer ángulo, porque sabemos que si yo sumo los tres ángulos, A más B más C, esto da 180, con lo cual calcular el tercer ángulo es relativamente fácil. Será 180 menos 67 y menos 36. Estos son 180 menos 67 y menos 36 es 77. ¿Vale? Ya tengo los tres lados. Una vez que tengo los tres ángulos, voy a plantear el teorema. El teorema dice así: A es 6 partido el seno de 67 será igual a B, que no sé cuánto vale, partido el seno de 36, que será igual a C, que tampoco conozco el valor, partido el seno de 77. Para calcular B y C, que es lo que nos falta, simplemente tengo que despejar usando la primera de nuestras fracciones. B será igual a 6 por el seno de 36 partido el seno de 67. Y C será 6 por el seno de 77 partido el seno de 67. Haciendo estos cálculos con la calculadora me dará que B es igual a 6 por seno de 36 partido el seno de 67, 3,83 centímetros, y C será 6 por el seno de 77 partido el seno de 67. Esto es 6,35. Bueno, chicos, espero que lo hayáis entendido bien y nos vemos mañana en clase.